¿Alguna vez han sentido que la economía es como un laberinto en el que, por un lado, ven cómo el precio de la gasolina sube como un cohete y por el otro, escuchan que el gobierno anuncia un crecimiento económico histórico? ¿Cómo pueden coexistir dos realidades tan opuestas? La respuesta está en la diferencia entre microeconomía y macroeconomía. Son dos formas de mirar la economía. La una lo hace con lupa y la otra con un dron desde las alturas. Entenderlas es la clave para no sentirse perdido cuando se habla de inflación, de recesión o de salario mínimo. La microeconomía es la que analiza el día a día de las personas, las familias y las pequeñas empresas. Es como si entráramos a una tienda y observáramos cómo se fijan los precios de los productos, cómo reacciona la gente ante una oferta o cómo un emprendedor decide si contrata a una persona más o si aumenta el precio de su producto. Por ejemplo, imagina a Laura, que tiene una panadería en un barrio residencial. Ella no solo hornea pan, también tiene que analizar cuánto le cuestan los ingredientes, si puede pagar el salario de sus dos empleados y cuánto están dispuestos a pagar los clientes por una baguette. Si la harina sube de precio y la gente ya no compra tanto pan como antes, Laura tiene que tomar decisiones. Sube el precio, cambia la receta, hace promociones, todo esto es microeconomía, decisiones individuales con impacto directo en la vida cotidiana. Ahora piensa en Pedro, un padre de familia que está decidiendo si comprar una moto nueva o seguir usando el transporte público. Sus ingresos, sus gastos mensuales y las tasas de interés que le ofrece el banco influyen en esa decisión. Si sube el costo de los combustibles o los bancos encarecen los créditos, quizás Pedro posponga la compra. Ese tipo de análisis, centrado en el individuo y su entorno, también pertenece a la microeconomía. En cambio, la macroeconomía se encarga de mirar el conjunto. Es la disciplina que analiza las grandes cifras que se comentan en las noticias. Crecimiento del PIB, tasa de inflación, desempleo, deuda pública. Es como si en lugar de mirar el caso de Laura o Pedro, observáramos el comportamiento de miles de panaderías o de millones de consumidores. Supongamos que un país tiene una tasa de inflación del 8% anual, lo que significa que, en promedio, los precios han subido un 8% en un año. Es un dato macroeconómico, pero detrás de ese número hay miles de Lauritas que deben ajustar sus precios y miles de Pedros que tienen que ajustar sus presupuestos. La macroeconomía también se preocupa por las políticas de Estado. Por ejemplo, cuando el gobierno decide subir el salario mínimo o invertir en infraestructura para generar empleo, está haciendo política macroeconómica, y ese salario mínimo afecta directamente a cada familia, lo cual es un impacto microeconómico. Supongamos que el gobierno lanza un plan masivo de obras públicas para reactivar la economía después de una crisis. Esto genera no solo empleos, sino que dinamiza ciertos sectores y mejora las estadísticas generales. Pero tal vez en la panadería de Laura las ventas no aumenten, porque en su barrio los ingresos siguen siendo bajos. Es decir, lo que se ve en la macroeconomía no siempre se siente igual en la microeconomía. Y ahí es donde muchas veces las personas se confunden. Escuchan que el país crece económicamente, pero en casa siguen ajustados con el dinero. ¿Por qué? Porque la macroeconomía mide promedios, agregados, comportamientos globales. Mientras tanto, la microeconomía vive en lo particular, en los matices. Es como si el termómetro macroeconómico dijera, la temperatura del país está agradable, pero en algunas regiones hace frío y en otras hace un calor insoportable. Pongamos otro ejemplo. Si un país tiene una tasa de desempleo del 10%, eso es macroeconomía. Pero si analizamos cómo afecta ese desempleo a una familia concreta en la que el padre perdió su trabajo y cómo eso afecta sus decisiones de consumo, ahorro o educación, estamos hablando de microeconomía. Ambas disciplinas están conectadas. Las decisiones microeconómicas se acumulan y se reflejan en los indicadores macroeconómicos. Y al revés, las políticas macroeconómicas impactan en el comportamiento de los individuos. Si el Banco Central sube las tasas de interés para controlar la inflación, probablemente muchos negocios pequeños frenen sus planes de expansión por el encarecimiento del crédito. Esa es la interacción constante entre los dos niveles. Entonces, cuando escuches que si el país creció un 4%, pero el costo de vida también subió y tu bolsillo sigue igual, recuerda que no es una contradicción, es simplemente el reflejo de que la macro y la microeconomía tienen formas distintas de contarnos la realidad. Entender ambas te da herramientas para tomar mejores decisiones, para cuestionar lo que dicen los medios y para comprender por qué a veces las estadísticas no coinciden con lo que vives en casa. En pocas palabras, la microeconomía es el estudio de cada ladrillo y la macroeconomía es la vista de todo el edificio. Ambas son necesarias para entender cómo se construye el conjunto, y si aprendemos a mirar la economía con ambos lentes, será mucho más fácil no perdernos en el laberinto.